Ahí está, tratamiento de aguas residuales mediante humedales artificiales. Vamos a estar viendo qué es un humedal, bueno, la importancia del agua también es importante. Vamos a ver lo que es el humedal artificial, qué realiza, qué beneficios tiene, qué tipos de humedales artificiales hay, qué partes tiene un humedal artificial. Vamos a ver el tema de manejo, mantenimiento y algunos aspectos acerca del diseño y construcción de los humedales artificiales. Espero que esta charla pues, pueda servir a ustedes para abrir la mente acerca de dónde podemos aplicar en nuestro municipio, se puede aplicar dentro de una población pequeña. He visto aplicarlo en pequeñas ciudades, en aeropuertos, y bueno, se utiliza bastante el tema de los humedales artificiales. Vamos a iniciar la presentación. Ahí está mi puntero, me imagino que también lo pueden ver. Voy a estar atento al chat por si acaso. Aquí está al ladito mi chat. Me consultan, Marcos, ¿cómo podemos registrarnos para el evento? Al final, Marcos, vamos a estar, para todos los que se han quedado desde el inicio hasta el final, vamos a estar compartiendo un link específico del registro para este evento. Buenas tardes, Kiara y Sandra, saludos desde Santiago de Chile. Gracias por estar conectados con nosotros. Bueno, lo que vamos a ver entonces es el tratamiento de aguas residuales mediante humedales artificiales y vamos a ver algunos estudios también que se realizaron acá en Bolivia. Muy bien, lo que tenemos que saber, el humedad artificial y el tratamiento de aguas es para qué. Para que no contaminemos o minimicemos la contaminación de agua, que es de los diferentes procesos o simplemente del consumo humano. Consumimos agua, se va a los diferentes sistemas de desagüe y bueno, tenemos bastante contaminación, hay agua contaminada, ¿no? De diferente forma. Fíjense acá, estamos viendo en pantalla el informe regional de Latinosan del 2019, un estudio muy importante, el cual nos arroja resultados también importantes. Primero, la brecha que existe en las áreas urbanas y la brecha que existe con las áreas rurales. El acceso a saneamiento básico. Dice que se ha reducido de 2 a 1.24 desde el 2000, desde el año 2000. ¿Qué tenemos? Tenemos 14.3 millones de personas defecan al aire libre, al aire libre. 17.5 millones emplean letrinas simples. 56% la población más rica tiene mayor cobertura al servicio de saneamiento básico como mínimo. Y 70% de las aguas residuales de la región no son tratadas antes de volver a los ríos. 70%, imagínense, y estamos hablando que este 70% que no se está tratando, pues contamina a una cantidad muchísimo mayor de agua. Aquí vemos también en la siguiente imagen lo que es la cobertura de servicios de saneamiento. Por ejemplo, tenemos 51% saneamiento seguro, básico 39%, limitado 3.5%, no mejorado 2% y defecación al aire libre 2.2%. Otro de los problemas importantes en el tema de tratamientos de aguas residuales es el tema de qué hacemos con los lodos fecales, manejo de los lodos fecales. ¿Qué hacemos? Debido al alto costo de los alcantarillados sanitarios en la región, predominan las soluciones in situ. Por ello, es necesario promover una adecuada gestión de los lodos fecales de los hogares. Ahí podríamos estar hablando de letrinas ecológicas, por ejemplo. Y bueno, en sistemas de tratamiento o plantas de tratamiento de aguas residuales que ya existen en diferentes municipios, en diferentes zonas, pues el tema de la generación de lodos de estas plantas de tratamiento, pues sigue siendo un problema. Sabemos que en un tratamiento aerobio se produce todavía aún más cantidad de lodos que, si se fuese en un tratamiento anaerobio. ¿Qué más tenemos? Recuperación de los cuerpos de agua en América Latina y el Caribe. Hay 13 países de América Latina que confirman tener un sistema de inventario de cuerpos de agua superficiales, importante para hacer la proyección y la gestión de los recursos acuíferos. 12 países realizan monitoreo de aguas superficiales.
pero ninguno emplea soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué más tenemos en América Latina? 50% de algunos países se reportó que el 50% de los lagos, humedales reciben aguas residuales sin tratar. Y este es el común denominador de muchas ciudades, de muchos municipios, en los cuales se está contaminando gradualmente. Ha desaparecido, en pocas palabras les comento, ha desaparecido los ríos o los lagos y se han transformado pues en cloacas, se han transformado en lagos de basura, o sea, lo que llega ahí es solamente basura y ya no se divisa siquiera el agua. Bolivia, El Salvador y Honduras, donde estamos nosotros, indicaron haber recuperado 31 ríos, 7 lagos y 5 humedales en total, en total. Fíjense entonces la magnitud que tiene y el gran trabajo que debemos realizar los diferentes países para el cuidado del agua. El agua es muy importante. Toda la población, cualquier población requiere agua. El no tenerla ya es un problema, pero el tenerla y no gestionarla adecuadamente, pues desencadena en otros problemas aún mayores. Tenemos los ODS, los famosos ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre ellos tienen sus metas proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluido bosques, montañas, humedales, ríos, acuíferos y lagos. Entonces, acá en la región de América Latina, pues hay muy pocas experiencias de recuperación de estos cuerpos y es lo que se quiere. Vamos a continuar. El tema de acceso al agua es muy importante. ¿Por qué? El acceso al agua nos ayuda a evitar el tema de enfermedades que pueden ocasionar por el tema de no tener un buen saneamiento básico, no contar con agua o contar solamente con agua contaminada. Fíjense, aquí estamos viendo la disminución en global a nivel mundial, el número de casos de enfermedades diarreicas debido al contacto con agua contaminada. Fíjense estos importantes valores en todos, desde África y en rosado hasta el resto del mundo como una media, pues hay una disminución notable. ¿Qué significa esto? Que esta tendencia va a ocurrir en cualquier población. Imagínense una población X acá en Bolivia, que hay muchos municipios que no tienen acceso al agua, están utilizando agua de pozo, eh, en el caso que requieran, y el tema de agua de pozo es pues que no está purificada, no está filtrada. mm, Entonces, estamos hablando de agua que está contaminada de cierta manera. Entonces, imagínense que en esta población que no tiene agua potable y solamente utiliza de pozos, se puede, mediante filtros en estos pozos o bien haciendo llegar lo que es el sistema de tuberías de agua a estos lugares, la tendencia va a ser similar. Va a existir disminución de los casos de enfermedades diarreicas debido al agua contaminada. Muy bien, se han visto a nivel mundial y aquí en Bolivia se han visto grandes cambios y beneficios sobre todo para las poblaciones que cuentan con agua potable. Y bueno, ya hay muchos lugares con los que el agua potable es limitado. Hay ciudades grandes que utilizan tanques de agua porque no tienen agua, ¿cómo se llama esto? Agua de manera continua, accesible de manera continua. Pero a nivel mundial ha mejorado, como vemos en esta gráfica de alrededor de unos 10 o 11 años, cómo se está proyectando y seguramente está bajando cada vez más. Pero a nivel mundial falta mucho por hacer. Tenemos 2.500 millones de personas que carecen de las facilidades de agua y saneamiento. 1.000 millones de personas practican defecación al aire libre. Ya se imaginarán el grado de contaminación de suelos, aguas subterráneas. 748 millones de personas carecen de acceso de fuentes seguras de agua potable. Se estima que 1.8 millones de personas utilizan fuente de agua potable que está contaminada con material fecal. ¿Y esto qué va a producir? Enfermedades gastrointestinales. Cientos de millones de personas no tienen acceso a la agua y jabón para lavarse las manos. ¿Se imaginan el no tener agua y jabón?
Ahora que estamos con la pandemia, nos hemos acostumbrado más o sea, el lavado de manos es más frecuente que de costumbre. Nos lavamos después de llegar de la calle, después de llegar del trabajo, antes de salir también. Entonces, cuando llegamos al trabajo, pues imaginan el no tener agua y jabón accesible para poder eh, asearnos, pues hay cientos de millones de personas que no cuentan con este servicio. Ya se imaginarán, ¿no? Y muchos han dicho que justamente estos países que no tienen el tema del eh, abastecimiento de agua potable o saneamiento básico con una buena cobertura, son también los países o regiones en los que la gente se está enfermando más. Y bueno, hay muchas otras causas, no es solamente esto, pero es parte, aumenta, ahí está su granito de arena en la problemática que tienen estos países. Entonces es importante realizar lo que son inversiones en agua, en saneamiento, para generar beneficios a diferentes niveles y en todos los sectores. Agua significa salud, agua significa bienestar, agua significa mejor calidad de vida de la población. El tener agua potable, agua tratada, pues va a tener diferentes beneficios a la población, beneficios a la salud. Estamos hablando de que por el tema de enfermedades, el tema de reducir la natalidad de muertes de infantes, el tema de los adultos también, que pueden tener una vida más larga y saludable. El beneficio en la calidad de vida de las personas, ahorra de tiempo en búsqueda de agua y transporte de agua. Eh, Acá en Bolivia, os recuerdo, y hace años atrás, y me imagino que muchas otras zonas están así, no sé, para unas 20 o 30, no, más todavía, debe ser 50 casas o 100, había una sola pileta donde todos íbamos a hacer fila, íbamos con nuestros baldecitos o nuestros tachos, lo que había, recipientes, a recibir agua. Ahí estamos hablando de búsqueda y transporte de agua. Ya no, ya ahora ya tenemos agua potable en el domicilio, ¿no? Llega hasta el domicilio por el sistema de tuberías. Mejora la asistencia escolar y la terminación, especialmente para niñas. Pérdida de menor número de días en el hogar. ¿Por qué? Por enfermedades. Puede ser en el trabajo o en la escuela. Ganancia de una mayor comodidad y ganancia de un mayor sentido de la dignidad y bienestar. En el tema económico, obviamente, el hecho de enfermarse, pues cuesta, ¿no? Imagínense, eh, uno que esté resfriado o uno que ha pasado el tema de la enfermedad de COVID, ¿cuánto ha gastado en su tratamiento? Pues es tremendo. Es lo mismo acá en el tema de las enfermedades gastrointestinales que se puede tener por la ingestión o consumo de agua contaminada. Entonces, reducimos esos costos que se iban a ir a medicamentos, a tratamientos, o el costo que hay cuando una persona no trabaja o pierde el trabajo o le descuentan, ¿no? Una mayor productividad y participación e involucramiento en los lugares de trabajo, oportunidad para el crecimiento de nuevas industrias de carácter ambiental y mucho más. Beneficios ambientales, veamos qué beneficios ambientales tenemos. La reducción de la contaminación de los recursos hídricos, mejora en la salud general del ecosistema, mejora la calidad de los alimentos de origen acuático. Esto es importante en tema de ciclo de algunos elementos contaminantes. Cuando hablo de ciclo, estamos hablando de, de cómo se mueve un contaminante en nuestro sistema, en nuestro planeta. Cómo se mueve en el aire, en el suelo, en el subsuelo, en el agua. Y pues hay metales, hay elementos químicos que pues no se degradan fácilmente, sino que ahí se transportan en el ecosistema. Y de agua contaminada, por ejemplo, que agua contaminada que es consumida por peces, pues el agua contaminada, el pez también está, o el animal marino está en su organismo y nosotros comemos. Entonces, ese ciclo
hace que se acumule en nuestro cuerpo sustancias tóxicas y peligrosas. ¿Qué más? Potencial para reutilizar, reutilización de nutrientes por el tema de tratamiento de lodos fecales. Fíjense, el tema de lodos fecales era un problema, pero se puede realizar, se puede obtener fertilizantes o generación de biogás. Oportunidades para promover las actividades turísticas debido a que un ambiente más limpio, sano, agradable, sin olor, sin un mal aspecto. El problema que afrontamos entonces es la disposición final de aguas residuales. ¿Qué hacemos con nuestra disposición final de las aguas residuales que nosotros usamos, principalmente de usos domésticos e industriales? Ambos son contaminantes, son fuertemente contaminantes. Ambos tienen su potencial contaminante. Entonces, estos representan un gran problema para el tema de tratamiento. Si estamos hablando de poblaciones grandes, pues se requieren sistemas también a ese tamaño, a ese dimensionamiento y también con esa eficacia para poder tratar aguas residuales a gran cantidad. En ese caso tenemos diferentes tipos de soluciones para el tratamiento de aguas residuales. Pues existen diferentes tecnologías para tratar aguas residuales. Depende de la cantidad, depende de la calidad del agua que se vaya a tratar y para qué se va a utilizar esta agua ya tratada o no se va a utilizar, dónde se va a disponer. Entonces depende de todo eso, las tecnologías y las diferentes soluciones a este problema. Pero los he subrayado acá. Estos tratamientos tienen que ser económicamente sostenibles, técnicamente sostenibles, em, tienen que ser viables. Ima- eh, Imagínense un sistema de tratamientos, una PETAR, justamente la PETAR que vamos a ver la siguiente semana en el diseño. Pues son procesos, hay procesos preliminares o tipos de tratamiento preliminar, perdón, primarios, secundarios, terciarios, luego está el tema de remoción de lodos, se utiliza bastante área, bastante también equipamiento, hay bastantes procesos, se requiere personal también calificado en ciertas áreas, se requiere laboratorios, se requiere control, se requiere bastantes cosas en los diferentes niveles de tratamientos de aguas residuales. Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿para qué sirven estos tratamientos? ¿Para qué es el preliminar? ¿Para qué es el primario, el secundario, el terciario y la remoción de lodos? Les comento que el preliminar es para eliminar material grueso. Estamos hablando de material de gran tamaño y poder homogeneizar el caudal. ¿Cómo homogenizamos? Pues con una llave de paso, por decirlo así, para que nosotros podamos hacer pasar el caudal exacto para nuestro tratamiento. Luego hay tratamientos primarios en el mismo sistema, donde se eliminan sólidos suspendidos y la eliminación de grasas. En el tratamiento secundario hay eliminación de sólidos disueltos y eliminación de DQO y DBO, que son indicadores, por supuesto, indicadores de cuán contaminado está el agua residual. Luego tenemos tratamientos terciarios, remoción de nutrientes, nitrógeno, fósforo, remoción y recuperación de metales, compuestos orgánicos y sales. Fíjense que el tratamiento secundario y terciario son muy importantes porque estamos ahí, estamos eliminando lo que son justamente los contaminantes más peligrosos que vuelven al agua más tóxica. Y quiero que se acuerden del secundario y terciario porque justamente de este seminario de humedales artificiales tiene que ver mucho con estos dos. A veces se asemeja a uno o al otro en temas de tratamientos secundarios o muy bien, se recuerdan de eso. Remoción de lodos, ya estamos hablando de remoción de humedad y eliminación de DQO, que es también otro proceso. Entonces, es importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque el humedal artificial entra también en este sistema. Ahora, imagínense, para una ciudad bueno, no puedo comparar, no sé, estamos nosotros, una de las ciudades más grandes puede ser La Paz, puede ser Santa Cruz, acá en Bolivia, pero no lo puedo comparar, por ejemplo, eh, con, con la capital de México, por ejemplo, que supera eh,
por demás la cantidad de habitantes acá en Bolivia. Solamente la Ciudad de México tiene más habitantes que en Bolivia. En Bolivia somos 12 millones aproximadamente. Y una de las ciudades más grandes tiene 1 millón a 2 millones de habitantes. Entonces, a comparación de eso, hay otras ciudades muchísimo más grandes. Entonces, depende también qué sistema aplicar para qué condiciones. El tema de humedales artificiales que vamos a ver a continuación, pues tienen ciertos requisitos y para qué podría funcionar y para qué no podría funcionar. Pero lo importante es que es una alternativa más y una alternativa muy buena, como vamos a ver en estos momentos. La selección de la mejor tecnología disponible tiene que ser acorde a la comunidad, o sea, a la estructura de la sociedad, acorde al cuidado del medio ambiente y de acuerdo a qué tecnologías podemos nosotros aplicar. Imagínense una población de 10.000 habitantes, como es el tema de Patacamaya, que creo que tiene 11.000 a 12.000 habitantes en el área urbana, que utilizan el sistema de tratamiento de aguas residuales. Viacha a más de 50.000 habitantes. Ya, pero hablemos a ver de Patacamaya, acá en La Paz, Bolivia, que tienen alrededor de 12.000 habitantes. Pues tener un sistema de tratamiento de aguas residuales, como les he dicho, el primario, secundario, terciario y otros, pues, y además de los equipos necesarios, pues resultaría en la operación y el mantenimiento muy costoso, tal vez hasta inviable en tema de tecnología. Entonces debemos buscar soluciones sostenibles en el tiempo y adecuarse al entorno. Yo he visto el tema de humedades artificiales en poblaciones pequeñas, pero que tienen bastante campo. No es lo mismo estar en la ciudad, en un área urbana y querer hacerlo ahí. Sería imposible. ¿Por qué? Porque los humedales artificiales requieren bastante área, como vamos a ver más adelante. Entonces, esas se llaman las soluciones sostenibles. Humedal artificial. Ahí estamos viendo una humedal artificial. Fíjense, ya una de las características principales, área rural, ya, ahí nos podemos dar una idea. No es que sea siempre para áreas rurales, pero ya nos está diciendo este gráfico que una de las aplicaciones que puede tener las aguas residuales es para poblaciones rurales. Y el dimensionamiento será pues, de acuerdo al caudal y bueno, hay varios parámetros más, ¿no? Entonces, veamos los humedales artificiales. ¿Qué son? Son medios semiterrestres, aunque ven acá tierra, pero por dentro hay agua, con un elevado grado de humedad. Hay bastante humedad ahí y bastante vegetación. Otro de los principales factores, humedad, vegetación. Hay ciertas características como biológicas, físicas, químicas, que coexisten y al momento de actuar sobre aguas residuales, pues tienen un elevado potencial autodepurador. Es muy similar a los humedales que podemos encontrar también en la naturaleza. Y los humedales de la naturaleza también tienen un elevado poder de depuración de aguas residuales. A ver, ya hemos dicho que estos humedales artificiales tienen una parte seca, un área, una sección seca y un área húmeda. Y poseen ambos, tienen áreas secas y húmedas. Entonces, no están clasificados como acuáticos ni como terrestres, es una mezcla de ambos. Estamos viendo aquí un humedal artificial, fabricado, creado por acción del hombre para el tratamiento de aguas residuales. Pero, qué hace un humedal artificial? ¿Cuáles son sus funciones básicas? Se supone, antes de pasar esta parte, se supone que va a entrar agua, el afluente va a ser agua contaminada y el afluente va a ser agua tratada con rangos de contaminación mucho menor. Es lo que quiere, ¿no? Es lo que va a ser un sistema de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ¿qué son las funciones básicas de un humedal artificial? Fijar físicamente los contaminantes en la superficie del suelo y la materia orgánica. Han visto ahí, no era tierra, no era una especie de piedra, arena. Entonces, ahí se fijan lo que son los contaminantes en la superficie del suelo y la materia orgánica. ¿Qué más hace? Utilizar y transformar los elementos. Los elementos contaminantes se van a transformar por medio de qué? De la acción de microorganismos. Los microorganismos van a actuar, van a absorber o van a utilizar lo que son los contaminantes de estas aguas y las van a transformar. Va a haber una transformación
molecular de estos elementos. ¿Qué más? Lograr niveles de tratamiento consistentes, como con un bajo consumo de energía y bajo mantenimiento. Y me quedo en esta última parte porque quiero hacer notar que una humedal artificial, entonces, tiene otra característica principal, que es un bajo consumo de energía y bajo mantenimiento. Entonces ya se imaginarán que para áreas rurales, ya como hemos visto hace un momento atrás, o poblaciones pequeñas, que sea pues insostenible el tener un sistema de tratamiento convencional, pues este sistema de tratamiento de aguas residuales por medio de humedales artificiales va a ayudar bastante y va a ser más factible por el tema de bajo consumo energético y bajo mantenimiento. Ahí debería estar bajo operación también, ¿no? O sea, no es solo construir y olvidarse, es un sistema que tiene que estar en operación y en mantenimiento. Otra característica, entonces ya estamos dando pistas de para qué es o para qué puede servirnos o para qué situaciones puede servirnos un humedal artificial. Veamos, continuemos. Lo característico de un humedal dice que es la presencia de agua durante periodos lo bastante prolongados. ¿Para qué? Para alterar los suelos, los microorganismos, las comunidades de flora y fauna dentro de este sistema. Luego vamos a hablar del tema de profundidades, pero aquí ya nos da más o menos una idea de que la profundidad típica es aproximadamente 60 centímetros y se utilizan plantas emergentes. Aquí estamos viendo, en esta imagen, estamos viendo un termofil que va a servir como un impermeabilizante. Aquí vemos las plantas emergentes y aquí alrededor estamos viendo agua, ¿no? Y es el agua a la que se debe tratar. Hablemos a ver un poquito acerca de estas plantas. ¿Para qué sirven? ¿Para qué están ahí? Porque hemos dicho hace un momento atrás que los microorganismos son los que actúan, ¿no? Pero ¿qué hacen las plantas ahí? Veamos. Las plantas que se utilizan ahí se llaman plantas acuáticas y los vamos a denominar macrófitas. Macrófitas. ¿Qué son las macrófitas? Constituyen, dice, vegetación acuática. Comprenden macroalgas, musgos, helechos, de vida acuática. Ahí podemos ver algunas imágenes de estas plantas macrófitas. ¿Qué tipo de macrófitas se utilizará para el tratamiento de aguas? Pues vemos acá uno de los más comunes que en ciertos, en ciertos lugares de acá justamente del departamento de La Paz se lo considera hasta como una plaga dentro de los lagos, ¿no? Pero el jacinto de agua, como vemos acá en la imagen, pues es una macrófita flotante que es una planta que ayuda a la depuración de aguas residuales. Es flotante. Hay también macrófitas sumergidas, por ejemplo, los helechos de agua, como vemos acá. Los helechos de aguas, pues son plantas sumergidas que también pueden ayudar a lo que es la depuración de aguas residuales. Y también tenemos macrófitas que tienen su raíz ahí sumergidas, pero las plantas emergen y estas se llaman macrófitas enraizadas emergentes. Bueno, algunos recordarán, viendo esta imagen, se recordarán al lago Titicaca, se recordarán a la famosa planta de Totora, que acá justamente en La Paz, en Cochabamba también se vio que se puede utilizar como una macrófita para el tratamiento de aguas residuales. Una macrófita, una planta que va a estar dentro de este sistema de humedales artificiales. Fíjense qué bonito saber qué tipos de plantas tenemos. Entonces, ¿cuál elegir? Tiene mucho que ver el tema de que el pH del agua a tratar, ¿no? Hay plantas que están mejor en pHs bajos o neutros, perdón, básicos, neutros o ácidos. Tiene que ver el tema de la temperatura ambiente. No es lo mismo La Paz que Santa Cruz. Para los que no conocen La Paz y Santa Cruz, pues acá en La Paz, sobre todo en la, en la ciudad y en la región del altiplano, tenemos climas fríos. Y en Santa Cruz, en varias áreas, tenemos climas cálidos. Entonces, estamos hablando de que las plantas también tienen que poderse adaptar en el lugar donde se va a instalar el sistema. No pueden
en olvidarse de las condiciones óptimas de la planta antes de elegir la correcta. ¿Qué plantas hemos visto hasta este momento? Hemos visto los jacintos de agua, hemos visto las plantas sumergidas, la lenteja de agua también, y ahí está la totora y el junco de agua que son muy similares. Entonces, depende qué tipo de sistema vamos a emplear para saber qué tipo de eh, planta vamos a utilizar. Fíjense, los juncos, dice la totora, la lenteja de agua, que contribuye a la reducción de contaminantes a través de procesos aerobios de degradación. Estamos hablando de procesos aerobios. Pero también es interesante de este sistema, también existen procesos anaerobios al mismo tiempo, al mismo tiempo. Vamos a ver qué hacemos, eh, en qué afecta el tema de los humedales artificiales. Continuemos con los humedales. Hay clasificación de humedales, veamos. Los humedales artificiales tienen una clasificación. Se clasifican en dos, sistema de flujo libre y el sistema de flujo subsuperficial. Vamos a ver con unas gráficas más interesantes. A ver, el flujo, estamos hablando del movimiento del agua residual en este sistema, ¿no? Fíjense, aquí hay un afluente y un efluente. Es una tubería, ¿no? Es una tubería donde va a pasar lo que es el agua residual, va a entrar al sistema, va a permanecer por cierto tiempo acá y luego va a salir. Entonces, existe sistemas de flujo libre y sistemas de flujo subsuperficial. Aquí estaríamos hablando más o menos de libre y subsuperficial cuando el líquido no sale del mismo nivel, sino que el líquido sale por abajo o viceversa. Vamos a ver más adelante estos gráficos. Pero ¿por qué más se clasifica? Primero es el flujo, ¿no? Segundo, se clasifican también por el sistema de tratamientos que tengan con las plantas. Pueden ser con macrófitas flotantes, con macrófitas sumergidas o macrófitas enraizadas emergentes. Ahí están las imágenes. Ya hemos visto, ¿no? Es por el tipo de planta. Entonces, por el tipo de planta se puede clasificar también los humedales artificiales. Sistemas de tratamiento basados en las diferentes macrófitas, ¿no? Ahí está. Justamente hace un momento hablábamos, aquí está, aunque no se nota muy bien en la imagen siempre está borrosa, no es que es la señal. Ahí dice sistema de macrófitas emergentes de flujo subsuperficial, donde el afluente ingresa por arriba, por la parte superior, y el efluente, perdón, sale por abajo. Flujo subsuperficial. Existe este movimiento, ¿no? Ya me están dando algunas, en el chat se leyendo al taropé, taropes en el oriente, me están diciendo, me imagino que es una planta también que sirve, a ver si me aclaran, vamos a ver, vamos a buscar también. Gracias por los comentarios y por lo que estamos viendo ahora. Continuemos con la clasificación y este cuadro ya resume lo que es la clasificación de los sistemas con macrófitas. Tenemos entonces acá, es importante esto porque nosotros vamos a elegir seguramente cuando queramos aplicar un sistema de humedales artificiales, tenemos que saber qué tipo de humedal artificial estamos aplicando y el por qué. Tenemos sistemas con macrófitas enraizados y flotantes. Enraizados y flotantes, ya, en primeras. Entre los enraizados tenemos emergentes, como hemos visto como la tutora, sumergidas, también hay flotantes. Entre los emergentes, entonces recuerdan, la raíz está en el subsuelo, después la planta está en la superficie, tenemos flujo superficial y flujo subsuperficial. Ya hemos visto la diferencia, ¿no? El superficial, el agua tratada está saliendo al mismo nivel, a diferencia de la subsuperficial. Y fíjense la diferencia entre subsuperficial, tenemos horizontal y vertical, de acuerdo a cómo
de acuerdo a cómo está ingresando el afluente al sistema. Aquí vemos entonces en este cuadro el esquema de clasificación de los sistemas de depuración con macrófitas. Veamos, analicemos uno por uno, para que no se quede en teoría. Veamos a los sistemas de macrófitas con macrófitas enraizadas, emergentes con flujo superficial. Esa es su característica. Humedales con flujo superficial. Aquí están las macrófitas sumergidas. Esta parte de acá es sólida. Más arriba están los lodos y arriba está lo que es el agua a tratar. Este es flujo superficial porque el agua está pasando por encima y vuelve también por encima. En ningún momento ingresa, ¿no? O penetra adentro. Bueno, sí. Y tenemos las plantas acuáticas también acá. Humedal de flujo superficial. Emergente de flujo superficial horizontal. Ahí está. Flujo subsuperficial horizontal. Subsuperficial. Aquí está subsuperficial porque el ingreso está elevado y la salida está por debajo. Entonces aquí se utiliza una bomba, algo para poder, para que podamos retirar el agua del efluente, ¿no? Tiene una pendiente para el tema del movimiento. Ahí están las plantas enraizadas. Entonces fíjense el movimiento que tiene el agua desde acá hasta acá. Y tenemos emergentes, flujo superficial vertical. Vertical, ¿por qué? Porque el agua ya no viene por este lado, ya no viene de manera horizontal, sino vertical, hacia abajo, hacia abajo. Es otro tipo de sistemas. Podemos verlo así. Ahí están, fíjense en otra perspectiva, ahí están las tuberías, el ingreso del agua y están cayendo de manera horizontal hacia el sistema. Subsuperficial porque los líquidos pasan aquí adentro a las tuberías que están más abajo y hay una salida respectiva. Hace un momento teníamos también esta imagen de la subsuperficial horizontal y esta es la imagen, ¿no? Fíjense, horizontal. Aquí están lo que son las aguas residuales ingresando, van hasta abajo, pasan por la grava, por las raíces, pues ahí justamente ocurre lo que son los diferentes procesos de tratamiento y luego se van a la tubería que está en la parte inferior para tener luego la salida. Entonces estamos hablando acá de flujo subsuperficial, pero horizontal. ¿Qué más tenemos en esto para poder aclarar? Tenemos ingreso, salida, tenemos el tema de grava gruesa y grava fina. Fíjense, la gruesa es para atrapar, también sólidos suspendidos de gran tamaño. Y tenemos también lo que es la capa impermeable. Y en todos los sistemas hay una capa impermeable. Eso es muy importante para que no ingrese al subsuelo, no se infiltre lo que son los contaminantes. Eso estamos viendo hasta ahí. Muy bien, vamos a ver cómo funciona un humedal artificial. Hasta ahora hemos visto solamente la teoría, solo hemos visto la teoría. Veamos cómo funciona un humedal artificial. Estaban diciendo, ¿cómo se hace la introducción de macrófitas al agua? No vamos a plantar macrófitas, no vamos a sembrar, por decir así, las plantas ya tienen que tener un cierto tamaño, eh, suficiente para poderlas eh, plantar, reiterando, redundando, plantar en el sistema. Eh, Se tiene que las plantas, las macrófitas ya tienen que tener un buen tamaño. Vamos a ver más adelante, a ver el tamaño que tienen aproximadamente. Y se deben lavar, obviamente, y colocar adecuadamente, ¿no? En el sistema. Alexandra nos pregunta el porcentaje de éxito de estos sistemas en aguas de tratamiento residuales. Y justamente de esto vamos a hablar ahora, a ver en qué porcentaje eliminan lo que son DBOs, DQOs, metales u otros elementos.
Vamos a responderlo en esta presentación. Plantas frecuentes utilizadas en los humedales. Ya hemos hablado, totora, caña, común, junco, carrizo. Fíjense, acá tenemos temperatura, distribución en todo el mundo. Temperatura deseable de 10 a 30 grados. La totora tiene un rango amplio e interesante en cuanto a temperatura. El junco de 18 a 27 grados. Germinación de la semilla también varía también el tema de la temperatura. Requieren mayor temperatura. Tolerancia a la salinidad, aquí están las partes por millón, 30, 45, 20, 20. Entonces, ya ahí nos está dando las alertas. ¿Qué tipo de agua voy a tratar? Se supone que el tipo de agua que voy a tratar, sea de una industria, sea aguas residuales domésticas, pues debo analizarlas primeramente. ¿Cómo las analizo? Obviamente con un laboratorio, ¿no? Vamos a analizar ahí el tema de temperatura, pH, DBO, DQO, salinidad, entre otros. Y aquí está el rango de pH efectivo. Se supone que en pHs menores o mayores van a seguir desarrollándose, pero puede que sea en menor proporción o bien que su efecto en el tratamiento de aguas residuales se limite si no están dentro de estos rangos. Rangos efectivos, la totora nuevamente está en rangos amplios, importantes, por eso se utiliza en diferentes lugares. De 4 a 10, de 2 a 8, de 5 a 7.5, de 4 a 9 y de 5 a 7.5. Entonces, esta tabla es importante porque debemos saber en qué rango, qué características tiene mi agua residual para poder escoger la planta adecuada o para sustentar, para decir, yo estoy eligiendo esta planta, esta macrófita, porque mi planta requiere mi agua tiene estas características. Ya hemos hablado entonces del agua, hemos hablado de las plantas, hablemos ahora sí de las partes de un humedal artificial. Un humedal artificial va a tener pues agua residual, va a estar dentro, parte del sistema. ¿Qué tiene el agua residual? Tiene sólidos suspendidos, tiene materia orgánica biodegradable, tiene microorganismos patógenos y justamente estos microorganismos patógenos son los que se tienen que eliminar con este proceso. Tiene bastantes nutrientes, compuestos tóxicos, elementos como el nitrógeno, fósforo, tiene materia orgánica refractaria, metales pesados, vamos a ver igual, el tema de sólidos inorgánicos disueltos. Entonces estamos hablando de un agua compleja de tratar, muy compleja de tratar. Estas son algunas características de las que tienen las aguas residuales. Primero, aguas residuales, reitero nuevamente, ¿cómo vamos a saber qué componentes tiene, qué compuestos tóxicos tiene, qué cantidad de sólidos suspendidos y otros? Pues es con un análisis completo de las aguas residuales. Otro de las partes de un humedal es el sustrato o el medio granular, donde van a estar enraizadas las plantas. Tiene un sustrato de tamaño medio y un sustrato de tamaño ya más fino y se va a colocar, como hemos visto en las gráficas anteriores, uno se coloca arriba, el sustrato del tamaño granular arriba, el más fino abajo, como vemos aquí en las imágenes. Entonces, no estamos hablando de tierra, estamos hablando de piedra y arena. Vegetación. Ya hemos visto diferentes tipos de plantas, ¿no? Y aquí está en el tema de tamaño. Alguien me decía, ¿y cómo las incluimos en el sistema? ¿Cómo las introducimos al sistema? Estas macrófitas. Ahí tenemos, veamos los nombres comunes. El junco, enea, junco de pasión, masa de agua, está la totora, el carrizo. Y veamos a ver de la totora. Aquí están algunas características importantes de estas plantas. Estas macrófitas son perennes, crecen en grupo, son plantas ubicuas, crecen en aguas costeras, crecen bien en agua desde 5 centímetros hasta 30 metros de profundidad, bastante profundidad. Distancia de siembra, estamos hablando acá
más o menos la distancia entre las demás plantas para que sea lo más óptimo posible. Penetración de las raíces en grava, aproximadamente 60 centímetros, lo que es recomendable para sistemas de flujo subsuperficial, 60 centímetros. Ya se imaginarán entonces, de acuerdo al desarrollo de la planta, qué tamaño de planta se debe tener, se debe eh, implantar a estos sistemas ya de acuerdo al tamaño que se requiera. ¿Qué más? Temperatura de la deseable, hemos visto hace un momento atrás, 18-27, salinidad y pH también ya hemos visto. Entonces, aquí podemos ver de diferentes plantas las condiciones que se tienen para su desarrollo, para su siembra y el nivel de penetración en la grava, que va a ser el lecho en el cual van a estar las raíces. Otro aspecto importante, pues, son los microorganismos. Los microorganismos que se pueden alojar en las raíces de las plantas, los microorganismos que tienen la misma agua residual, pues van a también tener un, van a tener una parte importante en el tratamiento, o sea, van a ser actores principales, porque ellos, los microorganismos, van a absorber, van a degradar algunas sustancias y algunos elementos. ¿Para qué? Para que se eliminen, para que decanten u otro. Entonces tenemos diferentes microorganismos. ¿Qué más? Hablemos de los mecanismos de remoción. A ver, ¿qué mecanismos de remoción tienen estos sistemas de humedales artificiales con macrófitas? A los sólidos suspendidos, que hay bastante, obviamente, en aguas residuales, los sedimenta mediante la filtración o mediante que está en medio de las plantas ahí tratando de pasar el agua y los sólidos suspendidos se atrapan y caen, se sedimentan. ¿Qué más? Tenemos la eliminación de DBO. Hay degradación microbiana de DBO, obviamente puede existir aeróbica y anaeróbica. No sé si tengo más imágenes abajo, pero la aeróbica sucede obviamente en la superficie y la anaeróbica sucede adentro, donde está donde está el sustrato. También por el tema de sedimentación, el DBO, hay acumulación de materia orgánica en el fondo del sistema. El nitrógeno amoniacal, el tema de los ya contaminantes y, bueno, generador de olores, es la amonificación seguida por nitrificación y denitrificación amoniacal. Amoniacal, vamos a ver eso más adelante en algunas ecuaciones. Y algunos son captados por la planta. Estamos hablando de nitrógeno, que es un nutriente para la planta y es captado por sus raíces, ¿no? ¿Qué pasa con los patógenos? ¿Qué pasa con los microorganismos patógenos? También hay mecanismos de remoción por sedimentación y filtración, por declinación, radiación ultravioleta. ¿Dónde sucede la radiación ultravioleta? En la superficie. En la superficie existe la remoción de patógenos por radiación ultravioleta y excreción de antibióticos por las raíces de las macrófitas. Excreción de antibióticos. Entonces, las raíces también, ahí están, son partes de este mecanismo de remoción de patógenos. Aquí vemos algunas ecuaciones importantes, interesantes acerca de los mecanismos de remoción, por ejemplo, de los sólidos en suspensión. Tenemos orgánicos, más oxígeno, actúan los microorganismos aeróbicos, se produce CO2, el agua y energía. Lo que se quiere es esto, ¿no? Fíjense en la imagen de los vasitos, cómo se decantan los sólidos suspendidos o al atraparse los sólidos suspendidos. ¿Qué más? Existe remoción de materia orgánica. Los orgánicos pasan alcoholes, ácidos y nuevas células. Estas se transforman en metano, sulfuros, amoníaco, hidrógeno gaseoso y nuevas células. Esa es remoción de la materia orgánica. Remoción de nitrógeno. Hay nitrificación, desnitrificación, y este proceso sucede en las zonas anaerobias, o sea,
dentro del sistema, dentro del sustrato, en la grava, por decirlo así, donde no ingresa oxígeno, y también existe la nitrificación en las zonas aeróbicas, captación por la biomasa, absorción por la matriz, volatilización del sistema, va a ayudar a volatilizar el tema de nitrógeno, captación por la biomasa y algunos gases más. Y como hemos visto, también hay remoción de lo que son fósforo, metales pesados y bacterias. En este gráfico se va a ver mucho mejor lo que hemos hablado hasta este momento. Sólidos de suspensión por filtración, sedimentación, pues se remueven estos sólidos de suspensión. Materia orgánica y degradación por las bacterias. Puede ser el suministro por plantas o por los mismos microorganismos que se encuentran acá, ¿no? ¿Qué se hace con el nitrógeno? El nitrógeno se puede desnitrificar a compuestos gaseosos de nitrógeno se emiten a la atmósfera por absorción de las plantas o volatilización del amoníaco. El fósforo, ¿qué pasa con el fósforo? Igual hay absorción por la planta mediante sus raíces o absorción y precipitación. Finalmente, ¿qué pasa con los patógenos? Hay predacción, filtración, absorción, etcétera. Igual están ahí los microorganismos patógenos. Entonces, todos estos mecanismos de tratamiento hacen que el agua residual pase a ser agua depurada. ¿Qué va a servir para qué? Hemos visto en el video anterior. Puede servir para riego, para el tema de turismo, para el paisajismo, para recuperar tales áreas desérticas, pero tiene que ser con agua depurada. Ahora, ¿se puede tomar esta agua? Pues tal vez la respuesta en preliminarmente es no. Se tienen que hacer pruebas o hacer otros tratamientos para que sea agua potable nuevamente. Por eso estas aguas pueden servir primeramente para el tema de riego principalmente, eh, tomando en cuenta las características con las que va a depurar el agua o la calidad de agua que va a salir de este sistema. A ustedes me preguntarán, pero Inge, ¿en qué porcentaje eliminan estos componentes? Ya, sabemos que eliminan. ¿Los elimina al 100%? No, obviamente no. Pero hay un gran porcentaje de renovación. Hace un momento decían, ¿qué tan efectivo es en porcentaje? Tiene que ver esa efectividad con el porcentaje de eliminación de estos sólidos en suspensión, materia orgánica, nitrógeno, fósforo o patógenos. ¿Cuál es el porcentaje de eliminación? Ahora, ese porcentaje de eliminación va a depender de que el sistema esté en óptimas condiciones, funcione bien, que las plantas estén adecuadamente colocadas, que estén funcionando todo adecuadamente. Y si todo está bien, en lo ideal, pues vamos a tener por esas situaciones estos rendimientos esperados. Sólidos en suspensión que llegaban a 60 miligramos por litro, pues van a llegar a menos de 5. DBO llegaba a más de 30 y va a llegar a menos de 5. Nitrógenos, 50 y debe llegar a 10. Nitrógenos también en forma de amoníaco, 45 deben llegar a 10. Fósforo a 10, se reduce muy poco. Y otros componentes, afluente y efluente, estamos hablando de 40 a 10. Aquí vemos algunos de los parámetros que hemos hablado hace un momento atrás. Sólidos de suspensión, hay una eliminación, debería existir, si el sistema está funcionando correctamente, entre el 80 y 90% de eliminación de los sólidos en suspensión. DBO, de 80 a 90 de la misma manera, eliminación del DBO, reducción sería en este caso el DBO, nitrógeno de 35 a 50%, al igual que fósforo de 20 a 35%, hay una reducción mínima a comparación de los otros parámetros, pero existe reducción. Estamos hablando del nitrógeno y del fósforo. No hay una reducción tan grande como si fuera 80 y 90. Y finalmente los coliformes fecales, que serían los microorganismos patógenos, pues hay de 90 a 99% de eliminación. Entonces,
Estos son los porcentajes de efectividad que se esperan. Si no se está logrando estos porcentajes, pues se debe analizar el sistema. ¿Estamos utilizando las plantas correctas? ¿Se está haciendo el mantenimiento correcto? ¿Está pasando el caudal que calculamos? ¿Cuál es el tiempo de retención? Tiene mucho que ver esos parámetros para saber si nuestro sistema está funcionando bien o no. Entonces, tenemos estos rangos de porcentaje de eliminación que se pueden utilizar para poder medir la efectividad de nuestro sistema. Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? Aquí hay algunos rendimientos esperados. Ojo, que no en todos los casos va a ser lo mismo, pero fíjense, en DBO menos de 20 miligramos por litro. Eso se espera para sistemas que han estado con 10, 20, 30, 40, 60, 70 o hasta 80 en DBO. Estamos hablando que se espera una reducción importante de lo que es, y va a depender esto de humedales, ¿se acuerdan? Superficiales y subsuperficiales, depende de eso. Los humedales superficiales están con más y los subsuperficiales con cero. Y en subsuperficiales parece que los rendimientos o los resultados son mucho mejores que los humedales superficiales solamente. Acá tenemos lo mismo, disculpen por la imagen, está expandido la imagen en rendimientos esperados. Igual, se espera menos de 20 miligramos por litro en sólidos suspendidos. Igual, hay mejores rendimientos en los sistemas de flujo subsuperficial. Aquí estamos hablando de nitratos en salida y entrada. Los rendimientos en los humedales superficiales es mucho mejor que los subsuperficial. Aquí tenemos otro del fósforo, de la misma manera, empezó hay mejores resultados acá en humedales subsuperficiales, con fósforos. Además de eliminar estos o remover estos contaminantes, también hay remociones de lo que son metales pesados. Estas remociones de metales pesados tienen el mismo mecanismo que el fósforo que hemos visto hace un momento atrás. Metales pesados. La remoción de coliformes fecales, que es uno de los importantes para eliminar el tema de patógenos. Los humedales artificiales generalmente son capaces de una reducción de coliformes de entre 1 a 2 logaritmos con tiempos de retención hidráulica de 3 a 7. Ya estamos hablando acá de lo técnico en cuanto a los parámetros de reducción o eliminación de coliformes fecales. Hay tiempos de retención importantes, fíjense, de retención superiores a 14 días serían necesarios para lograr reducciones de 3 a 4 logaritmos. 14 días. Entonces, se supone que ahí tiene mucho que ver el tiempo de retención, el tiempo en el cual se encuentran las aguas residuales, tiene mucho que ver con el tamaño de estos sistemas. Porque si queremos que se queden 14 días o más, pues el tamaño del sistema tiene que aumentar. Y el tema de lluvias, como menciona acá, influye negativamente en la eficiencia también de la remoción de coliformes fecales. ¿Por qué? Porque hemos visto que el agua aumenta en estos casos. El tema de la radiación UV también es afectada para eliminar lo que son los microorganismos patógenos. Bien, hasta ahí hemos visto lo que es las partes del humedal, hemos visto la clasificación. Muy bien, ahí hemos visto cómo se puede aplicar lo que es los humedales artificiales para drenajes de agua de ácidos de mina, que son preocupantes para el tema del tratamiento de aguas en el sector minero, porque tienen metales pesados, tienen compuestos disueltos también, que por tratamientos convencionales pues serían muy costosos de poder realizar o no serían viables técnicamente ni económicamente. Y esto pasa, ¿por qué? Porque también hay otro problema importante aquí, lo que es la minería ilegal
o la minería que es artesanal, en las cuales primero no tienen la mayor parte documentación, por ejemplo, de lo que es sus licencias ambientales y mucho menos entonces van a tener medidas de mitigación y control de sus aguas residuales. Entonces, medidas como, no sé, tratamientos como un tratamiento de electrólisis, en este caso humedales artificiales, pueden ser tratamientos que se puedan adaptar a pequeñas a medianas eh, concesiones o grupos mineros que trabajen con y o emitan agua residual. Bueno, vamos a continuar ya acabando, luego vamos a terminar con respondiendo algunas consultas. Estoy viendo que las consultas tienen que ver con el tema de dimensionamiento, tiempos, justamente de eso vamos a hablar ahora, los aspectos constructivos. Vamos a hablar de los aspectos constructivos de de los sistemas de tratamiento. A ver, veamos de los humedales. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Aspectos constructivos importantes. Se tiene que impermeabilizar. Alguien decía en las preguntas del chat, decía, ¿cómo vamos a saber si estamos contaminando o no el subsuelo? Entonces, es importante que estos sistemas estén impermeabilizados para no afectar, no contaminar el subsuelo, no contaminar aguas subterráneas. Entonces, se puede hacer de manera artificial con asfalto, concreto o geomembranas. Justamente en las gráficas o en las fotografías que vimos, había geomembranas. ¿Qué más? Tiene que ser impermeabilización natural, puede ser con el tema de arcillas, donde la permeabilidad sea menor a 10 a la menos 7. ¿Qué más? Alimentación y descargas. Se tiene que tener alimentación uniformemente distribuida. Para eso van a servir los pretratamientos, usando placas perforadoras o un vertedero longitudinal. Entonces, para que la alimentación sea uniforme y sea controlada también. La descarga tiene que ser vertedero longitudinal. ¿Qué más? En este ejemplo vamos a utilizar lo que es la totora. Vamos a utilizar lo que es la totora y vamos a hablar al respecto. Aquí está la totora, es una planta fitodepuradora, es una macrófita enraizada, como podemos ver acá. Aquí está el nivel de agua, aquí están los sedimentos y aquí está lo que es eh, el sustrato, ¿no? Que va a servir también como filtro. Esta planta sirve como filtro, realiza la asimilación directa de nutrientes como nitrógeno, fósforo, metales, actuar a modo de soporte para el desarrollo de la biopelícula, es un soporte y transporte de grandes cantidades de oxígeno desde los tallos que están acá hasta las raíces y rizomas. Entonces, eh, tiene bastantes y muy buenas funciones lo que es la totora. Capacidad depuradora de la totora, aquí tenemos algunos porcentajes: metales pesados 85%, nitrógeno de 22 a 33, fosfato, perdón, 30%, 20% en fósforo y coliformes y bacterias 99.9. Muy interesante, muy interesante. Y es la razón por la que he visto en más proyectos acá en Bolivia, en La Paz y en Cochabamba, relacionados a al tratamiento de desagües. Y justamente este gráfico que estamos viendo y la mayor parte de esta presentación tiene que ver con un proyecto que se realizó en Cochabamba. Voy a mostrarles más adelante de qué proyecto estoy hablando. ¿Qué más? Tratamiento preliminar. Se sugiere tener tratamientos preliminares para cantidades importantes de agua a tratar. O también, si tenemos cargas como 100 kilogramos de TBO por habitante día, se va a requerir tratamientos preliminares, porque la humedad artificial como tal no va a ser suficiente. Se requiere implementar un tanque IMHOF o una laguna anaerobia o facultativa, como estamos viendo acá, antes de que el agua pase al sistema de tratamiento. Y para humedales pequeños, o sea, para poblaciones menores a 2.000 habitantes, que puede ser lo que dije hace un momento atrás, el aeropuerto, aquí en el aeropuerto de la Ciudad del Alto, se usan con éxito tanques sépticos que van a atrapar lo que son los sólidos disueltos, los sólidos, grasas y otros, y van a poder hacer pasar
libremente el resto del agua, ¿no? Entonces, para poblaciones pequeñas es suficiente un tanque. ¿Qué más? Operación y mantenimiento, asegurar el flujo que llegue a todas partes del humedal de manera uniforme, mantener el crecimiento vigoroso de la vegetación. Es importante que, y aquí nos puede ayudar bastante un agrónomo, porque tenemos que tener las plantas de buen tamaño, el tema de la poda, de la siembra, el tema de eh, el retiro de plantas que tal vez ya están muriéndose, entonces nos puede ayudar, o bien plantas que se han dañado, entonces se tiene que hacer el recambio. Entonces ahí nos puede dar bastante un ingeniero agrónomo, y tiene que ver con el tema de plantas, ¿no? El tipo de planta, perdón. O sea, no es lo mismo tratar o cuidar una totora que un jacinto de agua. Entonces debemos tener asistencia técnica que luego mantener las condiciones físico-químicas óptimas para el desarrollo de los microorganismos. Control de pH. Ya hemos visto cuáles son las condiciones óptimas de pH para las plantas y cómo se va a comportar el sistema. Pues hay que hacer control, temperatura, eh, pH y algunos parámetros también si es que ya hay depuración de contaminantes. En los detalles constructivos podemos ver aquí un ejemplito. Aquí tenemos una cámara, igual un tanque InHoff, aquí una pequeña cámara de atrapamiento, está pasando, este es lo preliminar, y aquí recién está pasando a la celda de humedal. Aquí fíjense, es un humedal diferente por donde está pasando el agua con un tiempo determinado y ya sale el efluente. Estamos viendo un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas mediante sistema de humedales de afluente parcial del tanque séptico. Y estamos viendo acá un ejemplito, ¿no? Fíjense, en estos planos podemos ver qué contiene. Tiene grava, tiene piedras, la geomembrana para impermeabilizar, tiene un cierre de cernida. Fíjense, es como una excavación que se hace y ahí está la geomembrana, como sellándose la geomembrana con el suelo para fijarla, ¿no? Tenemos algunas alturas acá. Aquí está tierra cernida que va a fijar la geomembrana. Tenemos la tubería de entrada y salida también que tiene que estar dentro de este, ¿no? Aquí vemos los elementos constructivos. Aquí vemos el tanque, justamente ambos están acá, se está construyendo. Aquí está la celda de los humedales. Aquí se está construyendo lo que es el canal de coronación, o sea, el de sujeción de la geomembrana. Aquí estamos viendo que se está compactando el suelo. Antes de colocar la geomembrana, no tiene que ver muchas hendiduras porque se puede lastimar la geomembrana. Luego ya pasa al colocado. En este colocado hay un sellado de la geomembrana, para unir estas tiras de geomembranas. Hay un sellado térmico que se tiene que realizar. Hay técnicas para ese sellado. Se está colocando, fíjense. Luego se coloca el sustrato, que puede ser arena, grava, que se está viendo acá, que va a estar dentro, que va a estar en el fondo de esta humedad artificial. Aquí se están ya, una vez que se colocan, ya se colocó el sustrato, se están colocando las plantas, que se están plantando, las macrófitas. Aquí se está llenando ya con agua. Aquí vemos ya el sistema funcionando. Aquí está la famosa geomembrana, aquí están las plantas, el sustrato y el agua residual ingresando. Finalmente, ya para concluir, vamos a ver el tema de dimensionamiento, el tamaño, y eso tiene que ver con el tiempo de retención, la cantidad de caudal que se va a tener y otros, ¿no? Vamos a entonces, para el diseño de humedales, necesitamos saber el cálculo de área necesaria, la profundidad del humedal, la pendiente que va a tener. La pendiente tiene que jugar mucho por el tema también de retención del agua, el sustrato que va a tener en el fondo y la relación largo-ancho. Empezamos por el último, ¿no? El largo del humedal se determina en función del ancho y el área superficial, como se muestra en esta ecuación. El largo entonces tiene que ver del área superficial por el ancho. Esto es obvio, ¿no? Esta es una fórmula la fórmula del área, en pocas palabras. El ancho del humedal se determina en función del área vertical y la profundidad del nivel del agua a tratar.
Entonces, el ancho tiene que ver con el área vertical y la profundidad del nivel del agua. Si conocemos este valor, podemos calcular el ancho. La relación largo-ancho tiene que ver con el caudal. Ahí está ingresando lo que es el caudal. Y aquí estamos viendo lo que estamos considerando que es la ley de Darcy para el flujo medio poroso. Y el tema de estas ecuaciones de flujos es importante y también va a variar de acuerdo al sistema que estemos implementando. Aquí vemos, por ejemplo, la ecuación de Darcy para este proyecto. El caudal dividido entre la conductividad hidráulica y la pendiente. Ahí tenemos el área vertical. Aquí está, ¿no? El área vertical. Estamos para eso. ¿Qué más? Profundidad del humedal. Los humedales tienen una profundidad de alrededor de 80, 60 centímetros de profundidad. Una pendiente, lo mínimo posible, 0.5% hasta 2%. Generalmente se utiliza 1% de pendiente en los humedales. Características del substrato que está adentro, ¿no? Que es la base. Hay una capa superficial de unos 30 centímetros de grava fina. ¿Qué más? De 10 a 15 centímetros de grava fina de diámetro de 5 a 20 milímetros. Y grava de diámetro de 20 a 40 milímetros, unos 10 centímetros. Fíjense, para tratamientos primarios tenemos estas dimensiones de los sustratos. Y si lo vamos a utilizar para tratamientos secundarios, podemos utilizar las características de sustratos. Aquí estamos viendo la gradiente o la pendiente, 5%, filtros de malla, drenaje, aquí está el humedal, las aguas grises pasan por acá, hay vegetación común también y una vez que el tratamiento haya sido efectivo, pues se lo descarga a lechos de río. El tamaños, veamos. En tamaños del humedal, aquí hay uno recomendado. En general, 1 metro cúbico de humedal puede procesar cerca de 130 litros de aguas residuales. 1 metro cúbico puede procesar 135 litros de aguas residuales. ¿Ya? Es una idea al respecto. Aquí tenemos una matriz para calibrar el tamaño de humedales de las aguas grises. Aquí está, por ejemplo, el DBO. Niveles de DBO, 33, 33, 33. Niveles de o tiempo pasado en el humedal construido, días. Tiempo pasado en el humedal construido, o sea, cuánto tiempo van a permanecer, profundidad, ancho, largo y el total. Entonces aquí tenemos una matriz en la cual podemos, no sé, podemos elegir esta. Pequeño sistema de la comunidad asume una contribución de 240 litros por familia por semana para 20 familias con una velocidad de reacción conservativa de 1.1 y temperatura inferior promedio de 3 grados centígrados. En este caso, puede tratar un volumen de aguas grises de 0.69 metros cúbicos día. En características de DBO 33, tiempos de 4.67 días, profundidades de 0.70 del humedal. Y aquí están las dimensiones de este humedal. 1 por 6 por 11. Es pequeño, ¿no? Aquí estamos viendo algo más grande para unas 200 familias. Y va a depender entonces de qué? Del caudal. Va a depender entonces del caudal. Esta es la matriz para calcular el tamaño de humedales de aguas grises. Pero ¿qué tal si tenemos mayor cantidad? Y aquí tenemos otras dimensiones para diferentes cantidades y tamaños. Entonces estas dos matrices nos ayudan a calcular o estimar, en este caso, estimar las dimensiones de nuestro humedal. Ventajas del sistema de tratamiento, se cumple con los requerimientos de la norma, no se requiere mantenimiento. Bueno, hay mantenimiento, pero es leve, hay gastos de operación mínimos, inversión de construcción aproximada del 35% de una petar, o sea, vale 1/3 de una petar convencional, espacio máximo utilizado, generación mínima de biosólidos, diseño modular, aspecto agradable a la vista por el tema de las plantas, no hay emisión de malos olores porque también ayudan también las plantas a esto. No existen problemas de colmatación, vida útil de sistema de 15 años. No existen problemas de colmatación, existen si no hay un buen mantenimiento y buena operación. Obviamente, si hay buena operación, mantenimiento y seguimiento,
pues no vamos a tener este problema. Pero hubo en diferentes también sistemas en los cuales pensaron que construir este sistema era solamente construirlo y hacerlo funcionar, pero hubo problemas al momento de tratarlos. Vamos a responder algunas consultas en el chat ya terminando. He visto bastantes preguntas en un lugar y quiero contestar. Y tal vez algunas ya se contestaron, ¿no? Hablamos del porcentaje de tratamiento, de efectividad. El volumen de agua a tratar tiene que ver con el tema del caudal y el caudal tiene que ver con el consumo de agua que van a tener. Ya hemos visto por cantidad de personas o familias. Hemos visto también el tema de aguas subterráneas. El tema de impermeabilización es importante. Miriam nos consultaba el agua, si esta agua puede tener el grado de agua potable. No, no puede tener. Esta agua requeriría otro tratamiento para potabilizarla. Tal vez sería muy costoso, tal vez sí, tal vez no. Va a depender del sistema de tratamiento, pero lo que eh, se aconseja es que pueda servir para riego o pueda introducirse a un curso de agua, ¿no? Ojo que los cursos de agua, así como los humedales naturales, los cursos de agua como un río, también depuran el agua, les comento, depuran, de acuerdo al tiempo de permanencia del agua, la longitud que tengan, depuran también el agua, sus mismas aguas. Ya hemos hablado algo del tiempo de permanencia, hemos hablado de unos 4 hasta 5 días de permanencia, según el dimensionamiento. Aquí tenemos algunas consultas. Víctor nos consulta, en un humedal de flujo superficial, ¿no hay riesgo de que las plantas puedan incorporar materia orgánica al agua? Claro que sí, y hay bastante, pero la cantidad de incorporación de esta materia orgánica no va a ser despreciable a comparación de toda la materia orgánica que está ingresando de las aguas residuales. Me preguntan el rendimiento de remoción de patógenos con huevos de helmintos. No conozco realmente eh, ese proceso. Tal vez hemos visto con el tema de la totor y otros, está llegando a 99.9%. Seguramente es igual o mucho mejor. Si en un humedal existe procesos de absorción, sí hay en tema de los sustratos y el tema de las raíces y etcétera. ¿Existirá desorción? Nos dice, y si es así, ¿es necesario cambiar el sustrato o puede existir colmatación de contaminantes? ¿Cada cuánto tiempo debería hacerse el cambio? Muy buena consulta, y ahí estamos hablando del tema de mantenimiento. Se supone que estos sistemas van a estar, aunque los contaminantes estén absorbidos por el sustrato, por las plantas, aún ahí no van a estar inertes, aún se van a seguir tratando, se van a seguir degradando si son, por ejemplo, orgánicos de gran tamaño, por ejemplo. Entonces, va a existir va a existir el tema de degradación continua, por lo que rara vez se hace el tema el, ¿qué se llama esto? El cambio de todo el sustrato. Esos cambios de todo el sustrato ha ocurrido cuando no se ha operado y mantenido bien lo que son los humedales artificiales. Se supone que estos humedales artificiales tienen bastantes años de vida útil, si se cuida, si se mantiene bien las plantas, eh, y si tenemos cuidado y mantenimiento y buen uso, sobre todo, y control del sistema. Valerie, ¿qué tipo de suelo es ideal para un humedal artificial? Bueno, no estamos hablando de suelo, ¿no? Estamos hablando de impermeabilización y substratos. Ya hemos hablado acerca del tema. ¿Qué más? El mal olor producido por las bacterias sulfurreductoras llega a ser perceptible o de alguna manera este tipo de tratamiento reduce el mal olor. Reduce el mal olor, como hemos visto hace un momento atrás. Ahora, ¿en qué grado? Habría que ver de acuerdo al tema de las plantas. No es lo mismo macrófitas de raíces sumergidas que el tema de los jacintos de agua, por ejemplo. Perdón, sobre el tema de las plantas flotantes. Buenas tardes, es posible que nos asiste la presentación. Ya lo aclaramos, cómo pueden obtener su presentación. Valerie, ¿se opera las 24 horas? Sí, sí. Eh, no es que se requiera, no es que este sistema tiene que estar 24 horas funcionando, pero no es que se requiera que una persona esté las 24 horas del día por turnos ahí realizando el monitoreo. A ver, Andrés nos consulta, ¿cuándo o por qué utilizan químicos para degradar los desechos sólidos y un tratamiento de desinfección luego de utilizar en la agricultura y consumo de los animales? No comprendo muy bien tu pregunta, disculpa Andrés, tal vez lo podamos reformular la consulta.
porque estamos hablando ahí de residuos sólidos, seguramente del agua me estás hablando, pero quisiera que me aclares. Gracias a ustedes, gracias Walter, gracias Carlos. Carlos dice cómo descargar el certificado. Ingresan a esta página, a la pestañita certificados, y les voy a indicar cómo se hace. Gracias, gracias Delia, gracias María, John, Willy. Willy nos está preguntando acerca de algunos productos orgánicos con los que se puede tratar el agua. Realmente el tema del cloro es algo que se está utilizando en plantas de tratamiento, en las PETAR, eh, convencionales, se sigue utilizando, se utilizan para desinfectar grandes volúmenes de agua con menores costos. Y es por eso, por eso es que se utilizan mayormente. Gracias a ustedes, gracias, 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 gracias Sandra, gracias Selena, Gabriela, Marco, gracias, gracias, gracias.